Arratsaldeon, guztioi, buenas tardes a todos y bienvenidos a la última jornada técnica de Baskegur que organizamos dentro del foro Egurtec. Tenemos que empezar pidiendo disculpas porque sé que ha habido algún problema con el programa, aunque ya habíamos hecho un cambio en el programa, no se llegó a anunciar en la página web de Egurtec hasta los últimos días y sé que eso ha creado confusión, entonces ahí os pedimos disculpas y bueno, pues estas cosas a veces pasan cuando tenemos todo lo que conlleva Egurtec, pero bueno, sí, os pedimos disculpas. Antes de presentar a nuestros ponentes de hoy, expertos, lo que queríamos es explicar. Las jornadas técnicas han sido muy diferentes, algunas son más sectoriales, no tanto de construcción o de arquitectura como la de hoy a la mañana, que hablábamos de digitalización en el sector a lo largo de toda la cadena de valor. Y esta jornada viene a ser una primera jornada técnica específica de acústica. Y esto, bueno, vamos a ir repitiendo y la idea es ir trabajando temáticas que sabemos que a los arquitectos, a los ingenieros, ingenieras, arquitectas, os viene interesando que se traten de manera específica, más allá de que cuando se habla de un proyecto también se trate el tema acústico. Entonces, bueno, vamos a ir abriendo estas jornadas técnicas en diferentes temáticas dentro de Egurtec y, bueno, este año hemos empezado con la acústica, ¿vale? Sin enrollarme más, porque al final los protagonistas hoy son ellos, hemos también tenido algún inconveniente y habréis visto un cambio en el programa porque hemos tenido una baja de última hora de Ferran, de una constructora que iba a hablar de un caso muy concreto, pero bueno, Marta Fuente trabajó también en aquel proyecto y también dará un poco cuenta de ese proyecto. Y trataremos de explicarlo, insisto, desde ese punto de vista de la acústica. Conmigo, aquí en el escenario y con vosotros, bueno, tenemos a Teresa Carrascal, ella es del Instituto Eduardo Torroja, de Ciencias de la Construcción, CSIC. Ella es arquitecta especialista en acústica, arquitectura medioambiental y trabaja en el equipo de redacción de la normativa de BHR, como todos sabéis, Código Técnico de la Edificación. Marta Fuente, hoy está en casa, pero se suele mover por muchos sitios. Ella trabaja en Tecnalia, en el área de materiales y productos de la construcción, es especialista en acústica en la construcción y trabaja en madera construcción desde 2008. Tiene experiencia en proyectos de edificación en España y Suiza. Con Marta trabajamos mucho desde hace muchos años y la verdad es que además está con nosotros en el máster también dando esa formación de acústica y es un placer tenerla aquí con nosotros. Y por último, Eneko Zaldívar. Agradecerle a Eneko también porque estos cambios que hemos tenido del programa, bueno, pues al final él va a poder cubrir el hueco de Ferran y la verdad es que le agradecemos un montón. Eneko Zaldívar es director de operaciones de Goin en Reino Unido, con más de 10 años de experiencia como project manager en Reino Unido. Él además vivía en Escocia, ahora ha trasladado pero sigue trabajando con todas las obras en Egoin y es el responsable y coordinador de todo ese tipo de obras. Project Manager, es especialista en ingeniería industrial, estructural, BIM, y nos conocimos cuando estaba en la Universidad de Escocia hace muchos años. Bueno, todos ellos con una experiencia dilatada y que yo creo que bueno, pues podemos la idea es empezar hablando un poco con qué marco, cómo estamos trabajando y en ese sentido, bueno, pues con el Eduardo Torroja, Teresa nos comentará un poco a día de hoy cómo está ese marco. Luego hablaremos de casos más prácticos y finalmente, bueno, pues hablaremos desde en ese diálogo, porque no hemos podido hacer la presentación, pero luego en el diálogo participará Eneko con ellas en, bueno, pues analizar y ver cuáles son los diferentes puntos de vista
temas relacionados con la acústica en madera y sobre todo madera en construcción en altura, ¿vale? Pues si te parece, Teresa, damos comienzo. ¿Lo vas a hacer desde aquí? ¿Lo quieres hacer desde? Si podéis darle. Ahora, voy a hablar desde el micro. Vale. Lo que sí que voy a coger es Sí. el... Tienes aquí también. Si te sientes más cómoda. Estoy bien aquí. Bueno, pues gracias a todos y gracias, Óscar, porque para nosotros ha sido un verdadero placer venir y sobre todo aprender bastante sobre la construcción en madera. Yo trabajo en el Instituto Eduardo Torroja, que en realidad, para los que no nos conozcáis, pues su misión es la investigación y desarrollo tecnológico en el campo de la construcción, los materiales y las prestaciones de los edificios. Cumplimos 90 años y generalmente no somos un centro pionero en madera porque tradicionalmente siempre se ha trabajado mucho en hormigón en el instituto. Pero sí que es verdad que dentro del instituto está la unidad de calidad en la construcción, donde lo que hacemos es asesorar al Ministerio de Vivienda en cuestiones relacionadas con código técnico y también lo redactamos. Y en concreto también llevamos la redacción y mantenimiento de todos los documentos relacionados con acústica en la edificación, que es el DBHR y todos estos documentos que veis aquí que están publicados en la página web y que seguro que muchos conocéis. Voy a hablar muy brevemente de la parte que quizá más interese a la madera, que es la parte de las exigencias de aislamiento acústico in situ, y que, bueno, pues veis aquí en la presentación, y es que, bueno, nuestras exigencias de aislamiento acústico son exigencias in situ, es decir, se tienen que cumplir en los edificios, es decir, al final de la obra se puede hacer un ensayo y la prestación que tenemos, la prestación de aislamiento que tenemos, es exactamente idéntica a la exigencia. Para aislamiento a ruido aéreo entre unidades de uso, como pueden ser viviendas, habitaciones de hotel, de hospitales o aulas, la exigencia es de 50 decibelios. Para ruido de impacto, la exigencia igual entre unidades de uso, es decir, viviendas diferentes, pues es de 65 decibelios. Y en esto, de nivel de presión de ruido de impactos. Y en esto también decir que el aislamiento a ruido de impactos, con el aislamiento a ruido de impacto lo que medimos es el nivel de presión que llega al recinto receptor. Por lo tanto, si yo digo que mi aislamiento es de 70 decibelios, es peor que el de 65, que el de 65 es peor que el de 60. ¿Vale? O sea, el mayor número no indica mejor aislamiento, sino peor. Y finalmente, el aislamiento de fachadas es variable en función del ruido exterior y depende fundamentalmente de la ventana. La parte de aislamiento acústico de código técnico tiene dos opciones, la general y la simplificada. La opción general que veis aquí se basa en una serie de cálculos que se deben hacer, y luego la opción simplificada en realidad es un método simplificado de soluciones, robustas, en las cuales hay una serie de tablas y en las tablas lo que aparecen son las prestaciones medidas en laboratorio. Cada uno de los valores que aparecen en esas tablas es la característica de aislamiento acústico en laboratorio de particiones, forjados, etcétera. Y al final el proyectista lo que hace es ver si lo que está proyectando cumple con esas prestaciones en laboratorio para que al final in situ el aislamiento sea el perseguido. Estos 50 o esos 65 decibelios. ¿Qué ocurre? Que esas tablas no son aptas para soluciones en madera. En realidad, esto es así porque, y lo pone en el código técnico, pone que solo son válidas para forjados de hormigón. Y esto es así porque cuando se empezó a hacer la opción simplificada, yo creo que el código técnico arranca en 2001, del año 2000-2001. En realidad, la principal, el interés principal es ver qué soluciones cumplían. Era un momento donde se estaba construyendo muchísimo y fundamentalmente se exploró las posibilidades de una construcción tradicional, pues ladrillo, placa de yeso, y no había tanto interés por la madera. Al final siempre parecía que la madera era un tema residual entonces, donde solo se aplicaba a vivienda unifamiliar, y bueno, pues ese fue uno de los temas en los que en ese momento no se incluyó la madera, y un tema también importante, y es que tampoco había mucho consenso en cuanto a los métodos de cálculo y los métodos de predicción en lo que son las estructuras de madera. Y por lo tanto, esta opción simplificada, que voy a contar ahora cómo se hizo, pues no está preparada para soluciones en madera. No es una opción que esté dentro del código técnico en lo que son los métodos de cálculo, y eso no quiere decir que la madera no cumpla
O sea, la madera puede cumplir, pero simplemente no se pueden utilizar estas tablas. Y de hecho, en este congreso hemos visto muchos edificios construidos que cumplen con las exigencias del código técnico. Bueno, la opción simplificada se hizo de la siguiente manera. Primero se exploraron las prestaciones, se vieron qué prestaciones daban las soluciones convencionales en ese momento que se estaban utilizando y se vieron cómo mejorarlas. Se hizo una campaña de aislamiento acústico in situ bastante importante, donde participaron pues muchos agentes y también se hicieron muchísimos cálculos, porque no solo se trataba de ver que las soluciones cumplían in situ y que podían ser extrapolables, sino que también estaban validadas por una serie de métodos de cálculo. Además, se vio también que pasaba en otros países. Se hicieron también muchísimos ensayos in situ, muchos ensayos en laboratorio y también se hizo un catálogo de elementos constructivos de apoyo para ver pues, las prestaciones, para tener una visión general de qué prestaciones en laboratorio tenían los elementos constructivos. Y aquí sí que me gustaría decir que debemos de agradecer en el instituto la colaboración de muchas asociaciones de fabricantes, porque verdaderamente hicieron un trabajo muy importante midiendo sus elementos constructivos en laboratorio y también hicieron campañas de ensayos in situ para avanzarse a la nueva normativa que se estaba redactando. Y básicamente ese fue el proceso que se siguió. Por un lado, ver qué soluciones podían cumplir, ver cuánto daban en el laboratorio y validar in situ que iban a cumplir y también validarlo con métodos de cálculo. ¿Y qué ha pasado desde entonces en relación a la madera? Bueno, pues sabemos que desde entonces ha habido un gran cambio y que hay bastante interés por la construcción en madera, hay muchas bases, hay bastante más información, hay bastantes datos ya de soluciones en madera. También los fabricantes han empezado a ensayar muchas de sus soluciones. Y a nivel, digamos, académico, científico, hay bastantes grupos de investigación que están investigando no solo en las prestaciones de los productos y de los elementos constructivos, sino cómo poder predecir la transmisión por flancos en estructuras de madera. Y sobre todo hay una gran cantidad ya de edificios construidos en base madera y en proyecto, y esto también es una gran fuente de información y se puede decir ya que, que sería posible redactar una opción simplificada en madera, que es nuestro siguiente paso a la hora de redactar una nueva versión de código técnico. No de código técnico, sino del documento HR. Entonces, en cuanto lo que voy a hablar ahora es sobre los nuevos planteamientos que tenemos a la hora de redactar una nueva versión del HR. Y por favor, esto tomadlo con mucha prudencia, porque en realidad el Ministerio de Vivienda nos hace muchas veces encargos y luego pues la política pues tiene sus propios intereses y muchas de estas cosas a veces no llegan nunca a cumplirse. Pero sí que es verdad que sí que nos han dicho que se quiere revisarse, que empecemos los trabajos para una revisión de código técnico donde hay una ligera subida de exigencias de aislamiento. Se habla de una subida de exigencias de 2 decibelios a ruido aéreo, es decir, de 50 a 52. A ruido de impacto sería una subida de 5 decibelios, de 65 a 60, y bueno, las fachadas se quedarían como están. Vale. Y estos serían los trabajos que estamos empezando y también como somos conocedores y sabemos que en el sector pues es importante que la madera esté representada en las opciones del DBHR, porque desde luego nos parecía siempre y siempre nos ha parecido que es una barrera técnica. En este foro quizá no, pero sí que es verdad que si salimos de este foro, pues si un arquitecto o un promotor tiene que enfrentarse a un edificio y lo quiere hacer de madera, no queremos pensar que la acústica es una barrera. Entonces, dar una opción simplificada de madera era importante. Así que, bueno, pues vamos a empezar a trabajar en esa opción en la cual, bueno, pues tiene que reunir las mismas características que la opción que tenemos ahora publicada en el DB. Tienen que ser soluciones sencillas, genéricas, es decir, no puede haber representada ninguna marca, sino que tienen que ser soluciones muy genéricas, sencillas y robustas, que sepamos que de verdad cumplen y con holgura las exigencias que nos planteamos.
las tipologías de edificios van a ser siempre pues lo más común, que van a ser viviendas, y todos aquellos edificios que puedan tener unas dimensiones y unas tipologías similares, como por ejemplo pueden ser habitaciones de hotel o oficinas. Y esa opción no solo va a tener exigencias en cuanto a las prestaciones de los elementos constructivos, sino que tiene que haber una guía muy importante de cómo se tiene que ejecutar y cómo se tiene que controlar la transmisión por flancos. Porque, bueno, veis, supongo que Marta después nos va a contar bastante sobre ello, pero en acústica no solo se trata de conseguir un buen aislamiento en el forjado, un buen aislamiento de las particiones o de la fachada, sino también se trata de controlar esos caminos de transmisión que veis en la imagen, que en el fondo lo que hacen es que pues, muchas veces pues, el aislamiento medido in situ sea menor. Y ya para finalizar, porque simplemente no puedo presentar ningún borrador por el momento, pero sí que estamos pensando en utilizar, como en el DBHR, las mismas tipologías que tenemos, pero transformadas para edificios de madera, con estructura de madera, que serían pues, la solución tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 sería la hoja de madera trasdosada. En general, cuando hablamos de edificios de madera, pues un panel de CLT tiene un aislamiento muy pequeño, entonces tenemos que mejorarlo siempre. Entonces, una de las formas es trasdosarlo con placa de yeso laminado con un trasdosado de madera. La siguiente solución serían dos paredes, dos paneles de CLT separados con un material absorbente en el interior, y la tercera solución es el entramado ligero doble siempre. Y luego, finalmente, cuando hablamos de los forjados, tenemos unas exigencias de aislamiento a ruido de impactos, y esas exigencias, bueno, pues no se pueden cumplir con un forjado que no tenga un suelo flotante y que no tenga una lámina antiimpacto que desconecte el lugar donde yo piso de la estructura. Entonces, siempre tiene que haber un suelo flotante, ya sea seco, ya sea de mortero, y a veces será requerido o no un techo suspendido que complemente en función de pues, muchos factores, transmisión por flancos o por pues, la propia ligereza del material estructural utilizado en madera. Y bueno, pues con esto termino. Muchas gracias por su atención. Yo no he venido a presentar un proyecto, sino más bien el trabajo que queremos hacer a partir de ahora. Nos ha servido mucho este congreso para ver qué soluciones hay, el poder estar en las ponencias y también hablar con muchas personas del sector. Y lo que sí que quería decir que si alguno de vosotros tiene alguna experiencia en madera o quiere compartirla, pues después en el debate o después nos podéis contactar. Gracias, Teresa. La verdad es que, cuando pensábamos en una jornada técnica, que no he comentado el formato, lo comentaré ahora, la idea era partir de cómo estamos a nivel de... y esto nos ha pasado siempre. En la parte estructural era lo mismo. Yo vengo del mundo de la madera laminada y teníamos que irnos a norma DIN 1052 alemana, porque aquí todavía no teníamos una normativa según código técnico que regulase el uso de la madera laminada en estructuras, encima en grandes luces, ¿no? Entonces yo creo que esto nos pasa. Aquí vemos cómo hay soluciones constructivas que siempre van como más avanzadas y que la normativa tiene que ir un poco, ¿no?, regulando eso, que muchas veces es difícil y que va muy rápido, ¿no? Sobre todo en soluciones constructivas tan novedosas, preindustrializadas y con materiales novedosos, que no solo es la madera, sino que también son pues otros materiales que vienen a incorporarse además de la madera. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, os comentaba lo del formato. La idea es, en las jornadas técnicas, nosotros lo que solemos hacer es una breve presentación, sobre todo para presentar al ponente y también entender y conocer qué es lo que se está haciendo y cómo se está trabajando al momento desde su punto de vista y en su organización, en este caso en el CSIC, en el Instituto Eduardo Torroja. Y luego, después de estas breves presentaciones, lo que vamos a tener es un coloquio en el que, además, no va a ser pregunta dirigida y respuesta, sino que la idea es un poco que entre ellos se cree un coloquio en base a pues todo lo que se haya visto en las presentaciones y en las preguntas también y comentarios que vayáis a poder hacer desde el público, ¿vale? Pasamos ahora con Marta Fuente, ya le he presentado. Y si eres tan amable ya... Si le activamos el micro.
Puedes hacer desde aquí y desde allí, ¿no? Sí. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Está muy bien que aguantéis aquí al final del Congreso. En estos próximos minutos quiero contaros una experiencia real de un proyecto de edificación colectiva en altura, en madera, en este caso en CLT, para que veáis un poco cómo hemos enfocado el tema de acústica y además no solo qué resultados ha habido y cómo lo hemos abordado, sino también un poco de investigación que hemos realizado de algunas cosas que están surgiendo, porque cada vez que hacemos proyectos de madera, vosotros lo sabréis, que os gusta que se vea la madera y esas cosas, y siempre estamos los acústicos diciéndoos que la madera pues no es tan fácil dejar la vista. Entonces, os vamos a contar un poquito, es muy poco tiempo, no podemos profundizar mucho, pero que veáis un poco. Está muy bien todo lo que ha comentado Teresa, porque es una introducción para que tengamos claro un poco cuáles son los objetivos que buscamos y cómo funciona el tema de la acústica en madera, que muchos igual ya conocéis, porque al final, si habéis trabajado en proyectos incluso tradicionales, pues al final tampoco es tan diferente. Es decir, también tenemos que trasdosar las paredes de ladrillo, no solo la madera hay que trasdosarla, ¿no? Entonces, al final son mecanismos similares, ¿no? Como ha comentado Óscar, yo trabajo en Tecnalia, que los de aquí igual lo conocéis más, pero somos un centro tecnológico de investigación que estamos principalmente aquí en el País Vasco, pero también tenemos sedes por otras partes de España y a nivel internacional. Y yo en concreto estoy en Madrid, pero vengo mucho por aquí. Y somos un centro tecnológico privado, que al final, pues eso también os hagáis una idea de que buscamos estar muy cerca del mercado de las empresas, hacer investigación básica, pero para trasladarla al final a las empresas y que sirva. Es decir, si estamos investigando en algo que luego no vemos que en el mercado es necesario, pues no podemos seguir investigando por ahí, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo es nuestro modelo de negocio. El proyecto en el que vamos a comentar es uno de los proyectos en los que estamos colaborando con 011H, que es pues la que nos hubiese acompañado, que no han podido al final, y llevamos trabajando con ellos desde prácticamente el principio de su andadura, desde 2021, y estamos trabajando en investigar y desarrollar soluciones constructivas muy industrializadas en madera, para edificación en altura y todo desde el punto de vista acústico. Hemos trabajado ya en los proyectos que han ido desarrollando. Ahí veis unos cuantos, en Hospitalet, en Fioresta, en Alicante, que igual os suena porque es de Adas Homes, que han hecho bastante publicidad. Casernes, que es el que vamos a ver ahora, que está en Barcelona. Luego también en el de Málaga, Distrito Z, en Godella, en Valencia, en Calonge, o Calons, o como en Girona. Y hay otro ahora en marcha que probablemente también colaboremos. Nos vamos a centrar ya en este proyecto para que veáis ya realmente cómo lo abordamos, ¿no? Un proyecto de este tipo. Este en concreto es de 56 viviendas y es viviendas públicas. Aquí veis algunos momentos de la construcción, que como sois del mundo de la madera, yo creo que no hace falta explicaros pues cómo va un poco esto, que va muy rápido, que al final, bueno, normalmente tenemos la primera planta que se hace en hormigón y luego ya el resto se suele hacer en madera, en este caso de CLT, estructura de CLT, y luego pues se van colocando los recubrimientos necesarios para cumplir no solo las prestaciones acústicas, sino pues el resto de prestaciones que hay que cumplir en un edificio. Como ha comentado antes Teresa, simplemente es un resumen de los requisitos que tenemos que cumplir actualmente, que si encima pues vamos a tener una revisión y vamos a tener que aumentarlo, pero actualmente los requisitos que tenemos que cumplir cualquier edificio, ya sea de madera o de construcción tradicional. Aquí veis digamos, lo principal que ha comentado Teresa es el aislamiento a ruido aéreo entre recintos de recintos de distinta unidad de uso, como son, por ejemplo, en este caso, que sería nuestro proyecto de viviendas, pues mayor o igual de 50, impacto sería menor o igual de 65, y luego el tema de las fachadas,
del aislamiento frente al exterior es en función del nivel de ruido que tengamos en el exterior, en cada edificio. Entonces, en nuestro caso, en este proyecto, estábamos dependiendo de, porque hay veces que los edificios no tienen los mismos niveles en cada una de las fachadas, según cómo tengan pues el ruido ambiental. Cuando consultáis en los mapas de ruidos lo podéis ver. Entonces, en este caso teníamos algunas zonas que tenían niveles LDIA de menos de 60 y otras entre 60 y 65. Eso significa que tenemos que cumplir, si nos centramos en el más desfavorable, sería 32 de aislamiento a ruido de tráfico entre los recintos y el exterior de nuestras viviendas de este proyecto, ¿vale? Esos serían los requisitos principales que tendríamos que cumplir. Como ha dicho Teresa, todo esto estamos hablando de son aislamientos in situ, es decir, que son aislamientos en los que tenemos que tener en cuenta no solo el aislamiento de cada elemento constructivo, sino esas transmisiones indirectas que se producen cuando montamos los elementos en un edificio, no solo de madera, de cualquier otro tipo de material. Entonces tendríamos ese aislamiento del camino directo, que sería el aislamiento de nuestro elemento separador, que es el ensayo en laboratorio, que os daría el industrial, el fabricante, que te pasa la ficha de un aislamiento hecho en laboratorio, de cuánto me aísla esa pared, ese forjado, como elemento separador. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo montamos en el edificio, pues empieza a pasar estas cosas, ¿no? Empieza a haber transmisiones indirectas. En este caso he puesto solo las que se producirían en suelo y techo, pero luego imaginaros que hay por los laterales, ¿no? Por la hoja de la fachada, por la partición interior, es decir, tenemos al final hasta 12 caminos principales indirectos. Entonces, esos hay que tenerlos en cuenta, porque sí que es verdad que tenemos el aislamiento del elemento separador, es una condición necesaria, es decir, si yo tengo que conseguir un aislamiento entre dos recintos de 50 decibelios, no voy a poner un elemento separador de menos de 50, porque no me va a cumplir seguro, porque el resto de caminos lo que me hacen es debilitar. Si lo consigo aislar mucho, pues me debilitará menos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cumplir 50, pues tengo que buscar elementos separadores que al menos me aíslen 54, por lo menos, y luego minimizar muy bien todo el resto de caminos, ¿vale? Entonces, el elemento separado es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, es muy importante cómo diseñemos las uniones, qué elementos constructivos pongamos adyacentes a ese camino, digamos, a este elemento separador, y si tenemos que colocar, pues, recubrimientos o trasdosados, ya sean suelos, paredes o techos, ¿vale? Y eso se ponen por eso, porque tenemos que cortar esos caminos indirectos de alguna manera. ¿Qué soluciones constructivas teníamos en este proyecto? Vais a ver que tampoco... por un lado, quiero quitaros un poco el miedo, ¿no? Porque a veces la acústica, pues en general... Y ya no digamos en el mundo de la madera, que es como, pues eso, no tenemos opción simplificada y esas cosas, pues, qué difícil, ¿no? Y vemos soluciones de otros países que son, Dios mío, cuántas capas y demás, ¿no? Pero claro, también tenéis que pensar que en otros países de Europa, pues los requisitos acústicos son muy elevados comparados con los españoles. Entonces, si cogemos esas soluciones, pues van a cumplir nuestros requisitos, pero claro, igual estamos encareciendo el proyecto o cogiendo igual más espesores de lo que igual querríamos tener. Entonces, si queremos optimizar la solución para nuestros requisitos, otra cosa es que queramos mayor confort, entonces genial, ¿no? Pero si queremos optimizar la solución, pues sí, igual podemos reducir. Y como veis, pues fijaros, un forjado de separación entre viviendas, en este caso, es un panel de CLT, que en este caso era de 125 y luego lleva su elemento antiimpacto, de EPS elastificado y luego pues su losa flotante sobre ese recubrimiento de mortero y luego el acabado. Y luego lleva un techo aislante, un falso techo por debajo, ¿vale? O sea que no es algo complejo, ¿no? No lleva cosas muy raras. El forjado de la cubierta ya pues es similar, lo único que lleva por la parte de arriba pues las distintas capas que se colocan en una cubierta, ¿no? Para otros aspectos no acústicos. En cuanto a la separación entre viviendas, pues era una solución de CLT también de 125 con trasdosados autoportantes en cada lado de la solución constructiva. La separación con viviendas escaleras, pues en este caso solo llevaba en uno de los lados el trasdosado. Y la separación con viviendas en la caja del ascensor, sí que aquí se tiene un poco más de cuidado, intentar desconectar más lo que es la caja del ascensor, porque sí que sabéis que el requisito que habría que plantear para la caja del ascensor
es como recinto de instalaciones en el caso de que el ascensor lleve la máquina incorporada, que es lo que habitualmente nos estamos encontrando, con lo cual sí que hay que cumplir un requisito mayor que en vez de ser 50 es 55, por lo cual se busca soluciones un poco más robustas y además también evitar pues transmisiones que haya de vibraciones del propio movimiento y demás. Entonces, en este caso, pues es como una especie de, digamos, de caja separada totalmente entonces es una doble hoja de CLT y lleva pues con su aislamiento entre las dos hojas y un trasdosado en la parte, no la del interior de la caja, por supuesto, en la parte de hacia las viviendas o hacia donde dé el ascensor. Que a veces pues es importante cómo diseñemos, ¿no? Porque aquí igual estáis muchos arquitectos y no solo es que diseñemos las soluciones constructivas, sino cómo organizamos, digamos, nuestras habitaciones y nuestros recintos para evitar que haya más problemas. No es lo mismo poner una habitación colindante con el baño de mi vecino o con la caja del ascensor que poner pues habitación con habitación, baño con baño. Eso nos ayuda mucho a que al menos el confort, bueno, lo hemos vivido además como usuarios, ¿no? Entonces, eso tenerlo también en cuenta. Es importante a la hora de que los requisitos sean más fáciles de cumplir y diseñar soluciones más sencillas. Los tabiques interiores, había dos tipos de tabiques, unos no estructurales, que era el típico tabique de placa yeso laminado, y en algunos casos se colocaron, en algunas zonas del proyecto, se tuvieron que colocar tabiques interiores estructurales, que se hicieron con CLT de 150, y algunos, sí, 150 eran los más desfavorables. Y por último, la fachada era una fachada con un sistema SATE y también CLT de 125 con su trasdosado autoportante interior. Y las uniones llevaban todos los elementos CLT estaban desconectados de tanto los verticales con los horizontales con bandas de caucho, que por aquí habréis visto algunas, ¿no? Que hay distintos tipos de bandas y bueno, pues luego comentaremos un poco qué pasa con las bandas. Entonces, así no son soluciones muy raras ni complejas y tampoco tan diferentes a lo que podemos encontrarnos, yo que sé, una pared de ladrillo. Pues las paredes de ladrillo las hemos trasdosado, ¿no? Pues ahora el CLT lo trasdosamos también, ¿vale? No es que sea ni peor, simplemente es que las soluciones todas son válidas, pero hay que ejecutarlas adecuadamente. Y los forjados igual, todos hay que ponerle un elemento antiimpacto, aunque sea una losa de hormigón. Hace falta ponérselo y falsos techos en muchos casos. Entonces, ¿cómo decimos el análisis y la justificación del cumplimiento del código técnico? Por un lado, lo ideal es que tengamos de todas las soluciones constructivas que os he presentado ahora, que tuviésemos hecho el ensayo en laboratorio. Lo que ocurre es que no hay tantos ensayos en laboratorio y hay algunos, pero no exactamente igual la solución que el arquitecto quiere poner, ¿no? Entonces, pues utilizamos ensayos que tenemos y mediante cálculos predictivos podemos estimar el comportamiento de esos elementos separadores. Ese ensayo en laboratorio que decíamos, ¿os acordáis del camino directo que hemos visto con la flecha negra, ¿no? Ese hay que tener por lo menos una estimación o el dato exacto, que sería lo ideal, para saber si tenemos ese mínimo para cumplir ese 54 que os decía que por lo menos tendríamos que tener, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos que analizar qué pasa en el edificio cuando juntamos todos esos elementos constructivos y qué aislamiento tendría yo in situ. Y recordar que in situ es la suma de todos esos caminos. Esa suma se hace mediante unos modelos que recoge además el código técnico, que son unas normas de cálculo y predicción, que son las normas internacionales 1, 2, 3, 5, 4, que además ya en la última versión que se sacó del código técnico ya que era corrección de normativa, eso no ha habido grandes cambios, como habéis visto, pues ya se hace referencia a ellas. Y lo bueno que tiene que estas normas, en esta versión ya hace referencia a cómo hay que actuar con los sistemas constructivos ligeros en base madera o en base acero. Entonces, tenemos herramientas que antes pues no había, se estaban más bien investigando, ¿no? Y luego también se hicieron recomendaciones de ejecución, porque todos sabemos lo que pasa en una obra. Lo ponemos todo en papel muy bonito y luego llegan y cuando se ejecuta, pues resulta que se olvidan cosas o esto pues no lo he hecho así, lo he hecho de otra manera. Y eso puede cambiar mucho todo. Es decir, hay casos en los que pues te has gastado un montón de
de dinero para hacer una solución constructiva, la ejecutas mal y te has cargado todo el aislamiento. Entonces es muy importante, hay puntos críticos desde el punto de vista acústico a perseguir y a tener cuidado de que se ejecuten como hay que hacerlo. En este proyecto en concreto, pues utilizamos madera de Goin. Bueno, utilizamos, el cliente utilizó esa madera, y entonces la suerte que teníamos es que nosotros ya habíamos trabajado en un proyecto con Egoin. Fijaos, en 2012 estuvimos ya trabajando con ellos cuando casi no se hablaba del mundo de la madera, ¿no?, aquí en España, y hicimos un proyecto de cara a diseñar soluciones constructivas en madera para cumplir los requisitos de España y Francia. Entonces, se hicieron ensayos en laboratorio de sus sistemas, no de todas las soluciones, de unas cuantas que se seleccionaron, y también se hicieron ensayos in situ, y también se hicieron el analizar las transmisiones estas por flancos, ¿no? Que es muy importante. Ese comportamiento, que son unos parámetros que aparecen en los modelos de predicción, unas fórmulas terribles que veréis en el código técnico que no vais a tener que utilizar, eso está más enfocado a gente experta en acústica, pero que esos valores son muy importantes porque el comportamiento de la junta de unión no es lo mismo una junta en T. Ahí veis algunos ejemplos de juntas en T, en cruz, con bandas, sin bandas, con pared doble. Es decir, cómo se comportan con una banda o con otra. Es decir, saber cómo va a ser eso para meterlo en nuestra fórmula y poder ver realmente qué pasa cuando sumo todos esos caminos y si realmente voy a cumplir el código técnico y poder analizar, bueno, el código lo que tenga que cumplir. Y voy a poder analizar cuáles son los caminos débiles donde tendría que igual que reforzar. Eso me permite en los modelos de predicción, no solo el cálculo, sino decir, ¿cuál es el camino que me está debilitando el aislamiento? ¿Dónde tengo que actuar? Porque de primeras igual piensas que es el elemento separador y no, igual se te está ido todo por el techo, por la hoja de la fachada y ahí tengo que hacer algo, ¿vale? Entonces pudimos hacer ese tipo de medidas en este proyecto. Veis ahí una instalación ad hoc que hicimos en sus instalaciones y fuimos poniendo distintas funciones. Se hacen medidas, son medidas no de ruido, sino de vibraciones, con acelerómetros, son medidas complejas, nos llevan, para que os hagáis una idea, una junta de unión pues lleva un día de medida, ¿vale? Y son datos con los que nosotros trabajamos los expertos en acústica. Y ahí veis pues cómo son todas en frecuencias y demás, porque al final pues tenemos que trabajar al final en frecuencias, no solo con un número para hacer los cálculos más exactos. En este proyecto hicimos eso, hicimos por un lado, verificar el cumplimiento del código técnico mediante mediciones in situ, pero también aprovechamos durante la construcción, que estaba ya medio no terminada del todo, porque pudimos hacer cambios para poder hacer pruebas experimentales para analizar la influencia del trasdosado, en concreto de la fachada. ¿Por qué? Porque se buscaba un poco eso que os decía antes de ¿podemos tener la madera vista? Que me decís todos. Y yo siempre digo, no, salvo algunos sitios, tal vez, con mucho cuidado, la solución tiene que ser, hay que estudiar cada caso y no en todos los sitios se puede hacer. Bueno, pues eso estuvimos haciendo, pero analizándolo con detalle, ¿no? Entonces, os voy a ir contando un poco qué es lo que nos encontramos. En cuanto al cumplimiento del código técnico, ahí veis dos recintos de dormitorios, eran en principio los más desfavorables, donde hicimos medidas con la solución completa, con su trasdosado, es decir, la solución completa que hemos visto antes, y analizamos el aislamiento a ruido aéreo en horizontal, en vertical, y el aislamiento a ruido de impactos en horizontal y en vertical, que impactos también hay que cumplir en horizontal. Sí que es cierto que si todo lo demás está bien, normalmente el de aislamiento a ruido de impactos, es decir, que yo salte y mi vecino de al lado no lo note, no lo oiga, pues eso sería el aislamiento a impactos, normalmente se cumple. Los valores que nos dieron son los que os muestro aquí. Sí que es verdad que quiero que tengáis en cuenta que cuando hicimos estas medidas, pues estaba la obra ahí en plena efervescencia. Y eso hace que también no sean las medidas estupendas que puedes tener cuando ya el edificio está terminado. Se han hecho medidas una vez el edificio terminado, que no las puedo presentar porque están ahora, digamos, con ello, ¿no? Pero sí que me han pasado un poco los datos así y he podido ver que han dado mejor incluso que estas medidas, porque claro, estaba todo más acabado y demás. O sea que si estos parecen ya buenos valores, imaginaros que os digo que han dado mejor, ¿vale? Pero bueno, para que tengamos una idea de que cumplen incluso con estas circunstancias, pues habéis visto que el cumplimiento de 50 ruido aéreo, que son las flechitas azules, y el circulito azul, que es ese en vertical, pues son más de 50. Incluso en horizontal estamos hablando de 60. Ha dado más después, más de 60.
La solución habéis visto que no era muy compleja, ¿vale? A ruido impactos, el importante, porque el de en horizontal normalmente da muy bajito, es el de 54, tenía que ser menor o igual que 65. Si nos suben los requisitos, esos 2 decibelios a ruido aéreo o esos 5 decibelios de ruido impactos, fijaos que no tendríamos problema, ¿vale? En el cumplimiento. Y luego, frente al exterior, recordad que teníamos que cumplir 32 y estamos teniendo 37 en ese caso. Entonces, el cumplimiento está claro que se ha logrado y con soluciones bastante sencillas. Pero claro, fuimos un poco más allá. Quisimos aprovechar y hacer un estudio experimental, como os he contado. ¿Qué objetivo tenía en este caso 011H? Quería ver que, dado este sistema constructivo que hemos visto, que podemos llamarlo caja dentro de caja porque va todo trasdosado y demás, podemos ofrecer las prestaciones que exige la certificación verde, que es con la que trabaja 011H, eliminando los trasdosados de fachada. Podemos llegar a eso y cumplir también el código técnico, todo, por supuesto. Entonces, fijaos, la certificación verde lo que busca es al final como 4 decibelios más de lo que exige el código técnico y estaríamos en ese tipo de valores. Claro, dices, pues los hemos cumplido, ¿no? Lo verde, han cumplido el verde sin hacer, solo con la solución. Pero ¿qué pasa si quito el trasdosado? Pues eso vamos a ver. El experimento fue en esos mismos recintos, aprovechamos que medíamos con el trasdosado y luego quitamos. Primero medimos sin el trasdosado, perdón, porque es más fácil, y luego pusimos el trasdosado y hicimos las mediciones, ¿no? Entonces cogimos esos 2 recintos que se ven ahí un poco por donde estaban ubicados en el edificio y el proceso que seguimos hicimos cálculos predictivos del comportamiento sin trasdosado en fachada. Hicimos también cálculos con trasdosado. Esos cálculos que os he dicho, de esas fórmulas, que son los que utilizamos nosotros para justificar el cumplimiento del código técnico. A partir de ahí, cuando tuvimos el edificio, medimos in situ sin el trasdosado y medimos también con el trasdosado. Y con esos 2 valores, pues estuvimos valorando cuál es la contribución de ese trasdosado, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que ahora lo vamos a ver. También, con las medidas in situ pudimos validar la prestación, si cumplía o no cumplía, y también ajustar el modelo de cálculo, porque sí que es verdad que, claro, en nuestros cálculos al final tenemos que usar predicciones en algunos casos y también estimaciones de comportamientos de juntas y demás, y nos permitió ajustar para ese caso mejor el modelo. Y lo mismo para el caso de sin el trasdosado. Y a partir de ahí, de toda esta información pudimos identificar los factores limitantes del aislamiento y también identificar los caminos más débiles, que es lo que os decía que es importante para saber dónde tengo que actuar. Y con esto podemos ya definir mejoras de diseño y viabilidad de si realmente podemos quitar el trasdosado, ¿no? Para nuestro objetivo. Aquí tenéis las habitaciones sin el trasdosado a la derecha, con el trasdosado a la izquierda, o sea, esto es. Y vamos a ir viendo resultados. El aislamiento a ruido aéreo con trasdosado, recordad que era 60 en horizontal y al quitar el trasdosado nos bajó a 52. Por eso os digo que el trasdosado es importante. No es, hay que la madera vista, no se puede. Pues bueno, seguimos cumpliendo, ¿vale? En vertical pasamos de 54 a 50. Ya estábamos muy ajustaditos. 50, pues estamos ahí en el límite. Y impactos, ahí no influyó tanto. Ya veis que pasamos de 54 a 56. En cuanto al aislamiento frente al exterior, pasamos de 37 a 35. Muy poquita también influencia, ¿vale? Vamos a ir viendo cada caso. El caso del ruido aéreo. El paso de 60 a 52, analizamos cuál era aquí el camino débil, ¿no? ¿Por dónde se nos estaba yendo el ruido frente a la primera situación de todo bien acabado, con su trasdosado? Pues, como podéis esperar, el camino débil era la fachada. Por ahí se nos iba, es lo que nos estaba limitando que el aislamiento no subiese hasta 60. Por eso colocamos trasdosados, ¿vale? En el aislamiento el aislamiento a ruido aéreo en vertical, pasar de 54 a 50, el camino débil en el caso
en el otro habéis visto que no he puesto camino débil porque al final eran todos muy parecidos. No hay un camino débil como tal en esa configuración de solución, ¿vale? En este caso, en vertical, sí que había un camino que es el que nos limitaba que nos subiésemos de 54. Que es el tabique que veis ahí marcado en rojo, es el tabique de CLT estructural, que no va trasdosado ni nada, va sobre bandas, pero no va trasdosado. Entonces, es el camino que nos está limitando. Y por eso hay muchas veces que intentamos evitar, pues eso, un CLT. Además, este CLT no era CLT sin más, llevaba placas a cada lado, ¿vale? No era visto, pero llevaba sus placas. Claro, se necesitaba estructural por temas estructurales, que eso os pasa muchas veces. En el otro caso, sin trasdosado, ¿qué nos pasó? Que este camino seguía siendo débil, pero además era igual de débil el de la fachada, que nos pasaba lo mismo. Al final es una solución similar, es también otro panel de CLT que no lleva trasdosado. Y a impactos, pues en este caso lo que ocurría es que en el caso con trasdosado, la solución definida, los caminos débiles eran el CLT estructural interior y el propio camino directo. Es decir, no se podía, ya está muy bien, ¿no? Porque 54 está muy bien, pero en este caso, de todos los caminos que transmitían ese ruido estructural, porque el ruido de impactos es un ruido estructural, es cuando oímos las pisadas de nuestro vecino, la canica del niño, los tacones, los arrastres de muebles. Pues ese ruido estructural al final estaba muy controlado por el propio camino directo, que a veces puede ser el limitante, ¿no? No siempre, pero a veces. En el caso de sin trasdosado, aquí ya no era tanto el límite del camino directo, sino lo que nos estaba limitando, sí que las diferencias eran menores, eran los dos CLTs, tanto de la fachada como el del tabique interior estructural, ¿vale? Y en cuanto a la fachada, pues el aislamiento frente al exterior, teníamos una ventana que tenía un aislamiento a ruido de tráfico de 33 y aquí podéis ver en esta gráfica de la derecha cómo comparamos el aislamiento de la fachada con trasdosado en rojo, sin trasdosado en azul y luego el aislamiento que daba el industrial, el fabricante de la ventana, que son los puntitos rojos. Entonces ahí se ve claramente que lo que nos está limitando el aislamiento es la ventana. ¿Por qué? Porque normalmente en casi todas las fachadas sí que es verdad que si utilizamos soluciones de pared ciega muy ligeras, pues sí que puede, y necesitamos aislamientos muy elevados, en este caso era un aislamiento pequeño, pues sí que nos puede influir bastante la parte ciega, pero normalmente el camino débil suele ser la ventana. Entonces, claro, si en este caso el cambiar que mi fachada tenga el trasdosado no nos está influyendo tanto. Entonces, en ese caso no es tan importante. Claro, tú lo ves y dices, puedo quitar el trasdosado, ¿no? Si lo miras solo frente al ruido exterior. Pero no os olvidéis que la fachada es un camino indirecto del ruido interior, en todos los sentidos. Por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado en lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Conclusiones. Bueno, pues cuando quitamos el trasdosado de la fachada frente al ruido exterior, esta solución funciona para esos valores del ED, que pues, teníamos que cumplir 32 y estamos teniendo pues, valores mayores de 35, 36, ahí me he equivocado, y por estancias de volumen similar y dimensiones similares y calidad equivalente. Es decir, al final luego hay que mirar cada solución concreta y en cada caso concreto de edificio, porque además el aislamiento frente al ruido exterior no es de todo el edificio, es de cada recinto. Entonces, tenemos que buscar el recinto más desfavorable en cuanto a volúmenes, en cuanto al tamaño del porcentaje de la ventana, que si habéis aplicado la opción simplificada lo veis muy claramente para el tema del ruido exterior. Entonces, en este caso, pues esta solución funcionaba, ¿no? Pero como el camino el débil es la ventana, si yo quiero mejorar el comportamiento para un ruido exterior que me exija un mayor aislamiento, tendré que ir a una ventana mejor, ¿vale? Y luego habría que estudiar, claro, hasta qué aislamiento necesito llegar, si igual también tengo que mejorar la parte ciega, ¿no? Depende, si estoy buscando pues de los más, imaginaos, el caso más desfavorable sería cuando hay el mayor ruido en el exterior y encima es para aviones, que tienes que buscar, bueno, para aviones me refiero que es una zona donde pues el ruido principal es el de aviones, pues tienes que buscar aislamientos de más de 54, ahí es una pasada, ese es el caso más terrible. Entonces, en ese igual hay que modificar también la parte ciega. Pero en un caso así más normal, pues muchas veces es actuar en la ventana y ya está, que os habrá pasado en la construcción tradicional. ¿Y qué pasa con el ruido interior? Pues la solución hemos visto que funciona, pero tendríamos que aplicar
una serie de mejoras al diseño, que las hemos identificado gracias a estudiar esos caminos débiles y qué es lo que ha pasado. Por un lado, habría que mejorar la desconexión que habría entre los paneles de la fachada cuando van de una vivienda a otra, ¿no? Porque ahí tenemos un camino. Si yo consigo que esa transmisión sea menor, porque los paneles están desconectados de alguna manera, pues hago que ese camino sea más débil. No desaparece porque yo desconecte los paneles. Es decir, igual que cuando desconecto los forjados, que decimos, los forjados que no sean continuos entre dos unidades de uso, pues no es que de repente dice se corta el camino totalmente, no, lo he reducido bastante porque sigue habiendo transmisión. Al final eso vibra, pensad que son vibraciones, aunque no lo veamos, están vibrando, ¿no? Pero sí que nos ayuda mucho el que haya elementos desconectados entre distintas unidades de uso. La otra mejora sería mejorar la calidad de las bandas acústicas. Recordad que teníamos como camino débil los paneles de CLT que van apoyados en bandas acústicas, en este caso en unas bandas de caucho, que tenían un comportamiento de transmisión a través de ese flanco, el que indicaba el fabricante, pero si podemos mejorar esa desconexión con otras bandas que den, digamos, una desconexión mayor porque sean de otro tipo de material, normalmente más caras, pero bueno, pero al final es la solución igual que buscábamos, pues entonces podríamos hacer que ese camino sea menos débil y que podamos mejorar el aislamiento del conjunto. Y la otra sería mejorar también son las dos, que lo he dicho mal. Una es las bandas de la fachada, porque van todos sobre bandas, tanto el CLT en la fachada, y otra sería la partición interior estructural de CLT, colocar unas bandas también mejores. Entonces, actuando de esa manera podríamos conseguir, habría que estudiar cada caso, cada proyecto, pero como veis al final sí que se puede conseguir hacer algunos cambios y poder mostrar el CLT visto, pero hay que estudiar muy bien qué CLT. De hecho, hay veces que para dejar los CLTs de los forjados, que podamos ver el techo del forjado, que siempre les dice, es que luego me ponéis un falso techo. Bueno, pues es que la experiencia que hemos tenido en algún proyecto, medido además, es que consigues igual en algunas zonas dejar el techo visto con CLTs bastante potentes, no con estos que vamos ahora que queremos de 120 o 140, sino con CLTs más potentes, desconectados y con mucho cuidadito del resto de soluciones. No es tan sencillo. Hay que estudiarlo con mucho cuidado. Y a veces no se puede en todos los recintos del edificio. Igual puedes en estos salones hay que mirarlo, ¿vale? Entonces hay que hacer ese estudio. No es sencillo. Como conclusiones, que ya os he dado, creo que me habían dicho que podía explayarme, igual me he pasado. Vale, conclusiones finales. Por favor, no uséis la opción simplificada que tenemos ahora al código técnico. Cuando salga la nueva, ahí ya os diremos que podéis. Pero, por favor, que todavía hay gente que la usa. No se puede coger y ir allí y decir, he forjado de tal aislamiento y tanta masa, ya está. No, por favor. Pero esto sí lo podéis hacer, vale, una cosa, si hacéis viviendas unifamiliares, que no tenéis requisitos, o edificios donde no hay requisitos en el interior, podéis usar la acción simplificada para el ruido exterior, sin problemas, además es súper fácil de usar, o sea que no hace falta, está muy sencillito para cualquiera. Pero si tenemos un edificio en el que tenemos que cumplir requisitos en el interior y tenemos al menos los forjados de madera o mixtos de madera o hormigón, o esto no es el foro, pero incluso lo digo por si alguno se mete, o sistemas, por ejemplo, de entramado metálico, cualquier sistema ligero que no sea, pues eso lo dice además claramente el código técnico, lo buscáis, que lo dice en la última versión, que no se puede usar. Veis que hay soluciones que pueden cumplir el código técnico, incluso requisitos mayores. Podemos sacar certificaciones o simplemente más confort o pensar ya en los requisitos que vienen, ¿no? Que no sé cuándo vendrán, pero que vienen, ¿no? Que es lo lógico que vengan, porque os recuerdo que estamos en la cola en cuanto a requisitos, en la cola de Europa en cuanto a requisitos acústicos, en todo, en ruido aéreo y en ruido de impactos. Y otra cosa importante que creo que saquéis de esto es que es muy importante que tengamos en cuenta los caminos de transmisión. Sé que igual la mayoría de los que estéis aquí pues no vais a poneros a hacer cálculos, pero sí que cuando diseñéis pues penséis, y aquí podría tener problema. Es decir, a mí lo que quiero que salga un poco de esto es, por un lado, que hayáis visto un proyecto que os ha gustado, ¿no? Digo yo, pero por otro lado es que quitéis miedo, que se puede hacer
edificios con estos sistemas de madera, y por otro que también que tengáis cuidado y que hay puntos que igual tenéis que levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? O por lo menos tenerlo en cuenta porque se os puede fastidiar el proyecto con un diseño igual estupendo, ¿no? Y simplemente que habéis visto por qué tenemos que colocar bandas, trasdosados, los elementos antiimpacto, los falsos techos, el cortar los forjados o las fachadas que no sean continuos cuando se puede. Entonces, no es porque sí, sino porque al final habéis visto cómo influye, ¿no? Entonces, espero que al menos pues, esto os abra un poco de luz y que os animéis a hacer muchos proyectos de estos. Y si tenéis alguna duda, pues bueno, ya sabéis dónde estoy. Así que... y ahora preguntáis todo lo que queráis, ¿eh? Muchas gracias. Claro, si le doy no me quedo sin micro para preguntas. Es que ricasco, gracias Marta, muy interesante. Yo creo que ha estado muy bien, sobre todo... Sí, micro para Marta, que todavía le ha quedado algo por decir. Me he dado cuenta. A ver, Ferran no ha podido estar. Ferran Badía, de 011H, que hubiese sido estupendo porque os hubiese contado más detalles del proyecto. Entonces, bueno, este proyecto se ha hecho en colaboración con él y, bueno, agradecerle, pues eso, todo el poder trabajar con 011H porque la verdad es que están innovando mucho y, bueno, pues tenía que decirlo. Así que nada más. Sí, gracias. No, sí, ha sido una pena. Teníamos diseñado otro formato que al final, bueno, pues todo gracias a ellos, bueno, pues yo creo que va a quedar muy bien, pero es verdad que era también traer un poco esa realidad desde no solo desde el industrial, no solo desde el propio Instituto Eduardo Torroja con la realidad, ¿no? de la normativa como estamos, donde ese marco regulatorio que decía, y desde una técnico especialista en acústica. También queríamos traer esa constructora que somos conscientes que además de arquitectos y de ingenieros también hay constructoras y promotoras que se acercan a Gurtec con muchas dudas, muchos miedos, y era el que una constructora de igual a igual hablase de cómo han podido salvar y cómo pueden justificar el proyecto, y además de una manera muy técnica y muy interesante. Por eso, pues bueno, ha sido una pena, pero lo decía al comienzo, esta es una primera jornada de acústica. Haremos más jornadas especializadas, no solo de acústica, sino de temáticas que sabemos que a veces no son fáciles desde el punto de vista arquitectónico cuando se habla de la madera, y por eso este es un primer paso. Además, también aprovecho para decir, porque mucha gente nos ha preguntado en el cambio de programa, mucha gente se ha tenido que ir y nos preguntaban, incluso la presentadora en el Congreso ha dicho que no se iban a grabar las jornadas las estamos grabando, entonces también tendréis acceso luego a poder descargarlas, a verlas online, esto ya os daremos la información de cómo hacerlo, pero bueno, que está grabado y que, insisto, esto es un primer paso, porque la idea es, y nacimos con el Congreso, con grandes ponencias de grandes arquitectos, tanto locales como internacionales, pero la idea también es que exista esta formación, ¿no? Y que exista este foro donde podemos aclarar muchas dudas que son normales para el prescriptor, sobre todo cuando estamos hablando de soluciones constructivas nuevas, cuando estamos hablando de materiales como la madera, que a veces genera esas dudas, digo, pues en construcción a altura y sobre todo sistemas constructivos nuevos. ¿Alguna pregunta con todo lo que nos han comentado antes de pasar a la mesa? Sí, si por favor le podéis acercar el micro. No, porque si no, no te van a oír. No, como lo estamos grabando, si no, no te van a oír ellos. Bueno, pues soy Iker de Osen Arquitectura. Quería preguntaros a ver si en el código técnico nosotros en los proyectos estamos detectando que hay las bajas frecuencias son las que más salen, o sea, las peores. Cuando haces análisis acústicos, las bajas frecuencias atraviesan el CLT, atraviesan los sistemas de madera, pues porque no hay masa y no hay pérdida de energía en la atravesar la onda. ¿El código técnico va a tener en cuenta esta diferencia en la percepción, y cuando tú quitas todas las altas frecuencias, la percepción de las bajas frecuencias es mucho mayor, y entonces un aislamiento acústico interesante o razonable que cumple todos los patrones
al tener solamente las bajas frecuencias hace que sea más perceptible, con lo cual esa idea de aislamiento acústico ya no es tanta. Entonces no sé si el código técnico lo va a introducir o va a hacer un asterisco en ostras, cuidado, como te quedes muy bajo en bajas frecuencias. Eso por un lado. Y luego tengo otra pregunta. Sí, pero primero que conteste igual Teresa. Pues la verdad es que somos conscientes del problema y no, en principio no íbamos a meter ninguna exigencia especial para bajas frecuencias. En principio nuestro aislamiento es de 100 a 5000 y queríamos seguir exactamente igual. Pero somos conscientes de que con sistemas ligeros, no solo madera, ese problema existe, el de las bajas frecuencias. Vale. Yo quiero comentar acerca de eso también otra cosa, y es que lo que has comentado es un aspecto subjetivo, y es el gran problema que hay. Entonces sí que es verdad que en otros países, hay algunos países en que hay requisitos en baja frecuencia, pero claro, ellos también, la sensibilidad del ruido no es la misma. Es decir, yo he vivido en Suiza y yo sé cómo son de sensibles al ruido, no tienen comparación con lo que hay en España. Entonces sí que es importante a la hora de establecer cualquier requisito, incluso los que tenemos ahora normalmente se han hecho a base de también de cómo es la percepción, a base de encuestas. El problema es que no hay tampoco esa información en España. Incluso yo cuando se construyen edificios de madera y hablo luego con la gente, oye, ¿cómo está? La gente se queja. Claro, influyen muchas cosas. Influye pues lo sensible que eras, qué vecino tengas, es decir, influyen muchas cosas. Entonces hay que tener mucha información para realmente poder estudiar qué requisito habría que poner en esa baja frecuencia. No se pone sin más. Entonces, y ponerlos de otros países, pues no estamos poniendo ni siquiera los requisitos de otros países tomando las frecuencias normales. Entonces, yo creo que eso también es un hándicap en ese sentido. Pero bueno, que como dice ella, todos somos conscientes y estamos ahí pendientes. Desde el punto de vista de la investigación, estamos trabajando en ello, pero claro, ahí faltan todas. A la hora de hacer esa investigación no solo es medir, es también ver qué pasa, ¿no? Cómo lo percibimos. Entonces, esa es la jugada. Vale, Tenías una segunda pregunta. Sí, esta yo creo que es más para Egoin, ¿no? Que es el tema de las bandas acústicas. Están muy bien, pero siempre hay un encuentro. Entonces, en esos encuentros en los que estamos debilitando la solución acústica, nosotros en obra detectamos que pues bueno, hay pequeños gaps de varios milímetros, igual en la unión a testa, o que igual alguna se mueve y no asienta como debería de asentar, o que hay pequeñas diferencias de tolerancia que las bandas acústicas quizás no sean capaces de cubrir. Entonces, alguno de los vecinos, alguna de las unidades habitacionales, justo tiene un defecto a la hora de asentar las bandas que va a hacer que una vez entrado a vivir, esa vivienda no cumpla y el vecino note que esa vivienda no cumple, pero ya sea muy tarde para poder notarlo. Entonces, no sé si desde el punto de vista de los sistemas constructivos hay algunas recomendaciones o hay unas especificaciones o va a haber unos doblados de las bandas acústicas para garantizar que siempre pueda estar roto esa posible gap. Hola, pues desde el punto de vista de construcción industrializada, nosotros nos esforzamos al máximo en cumplir con las tolerancias y ser efectivos en la calidad dimensional, sobre todo de los elementos. Luego pueden salir las cosas mejor, peor. Lo que es importante es definir los detalles, como bien dices, para que en caso de que haya, estamos hablando de tolerancias muy pequeñas, de milímetros, que los propios elementos, los productos que también están diseñados para soportar o adaptarse a esos fallos en las tolerancias, que los productos sean capaces los detalles estén hechos de tal manera para que los productos sean capaces de absorberlas y que siempre haya un plan B o una capacidad de aplicar una solución de emergencia no deseable y generalmente que puede tener un impacto en el coste o incluso en la estética del producto o de la solución. Es muy difícil prever esto y nosotros nos esforzamos al máximo. ¿Yo te puedo hacer una pregunta a ti? Sí. No, has dicho que hay veces que habéis detectado eso, que no se cumple. Te he entendido eso, ¿no? ¿Cómo sabéis que es por la banda? No, es curiosidad, no te estoy... No, yo te cuento, por ejemplo, cuando estás haciendo un montaje, quizás una tolerancia de un milímetro, 2 milímetros en un lado, en una esquina en el montaje, te condiciona el resto del edificio y hace que en algún punto aparezca una junta mayor y luego cuando tú tienes ya mecanizado para colocar las bandas acústicas,
tengas luego un pequeño problema en esa unión. Entonces las bandas acústicas estén desajustadas o haya unos gaps que tengas que colocar o solucionar pues con espumas de tipo acústico, etcétera, pero ya no es la solución tan específica. O sea que sí que, claro, lo tenéis identificado y luego habéis medido y habéis visto que realmente da peor. No quede peor porque todavía no hemos hecho, no nos ha tocado en gran residencial en el que sí que puede haber jaleos o puedes dar con justo con un vecino que sea sensible a ciertas frecuencias que pasen por ese gap y entonces tengas un problema porque no sabes por qué justo a ese esté mal posicionado, porque o tienes en los planos de fabricación muy claro dónde terminan las juntas y puedes detectar que, ostras, a ese vecino le ha caído la junta y entonces dices, pues voy a ver si esa junta está bien ejecutada a posteriori, porque es un trabajo que in situ, de dirección de obra o de control de ejecución, es muy difícil de llevar que todo esté a la perfección y que no te hayan surgido gaps. Sí. No, era curiosidad por eso, porque sí que es verdad que nosotros a veces, no en este caso de bandas de esto, pero en otros sistemas constructivos estudiábamos qué pasaba cuando un elemento que desconectaba pues en algunas zonas no, y íbamos viendo pues cuánto influía. Claro, en el caso de bandas, pues no, la idea es que se coloque bien. Esa es la idea. Sí. Y por eso el tema de la construcción industrializada nos ayuda muchísimo, porque incluso ya te pueden venir muchas cosas ya montadas de fábrica o de taller, ¿no? Entonces eso ayuda. Pero sí que es verdad que, bueno, me parecía interesante, nada más. Sí, nosotros particularmente incorporamos todos los productos acústicos, sea bandas, sea también los angulares con amortiguación, incluso arandelas en la tornillería, lo incorporamos en nuestro modelo 3D. Luego esto se incorpora también en los planos de montaje y confiamos en que nuestros montadores hacen el mejor trabajo posible. Puede haber errores puntuales, puede ser, sí puede ser. Por eso también es importante tener el plan B, como has dicho, con espumas o forzar, vamos a decir, ponérselo muy difícil a la vibración para que pase. Que no dependa solo de esos productos, sino que haya algo más. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Estamos abiertos a ¿Alguna experiencia? ¿Alguna experiencia? ¿Compartir? Siempre experiencias relacionadas con la temática de hoy, ¿no? Yo sí que quería haceros una pregunta. Surgirán, seguramente. Siempre cuesta la primera, por eso agradecemos el romper el hielo, porque siempre las primeras preguntas son las que cuestan. Surgirán más. Desde el sector, incluso a nivel nacional, a través de UNEmadera, ya hemos hecho un intento también y seguiremos trabajando por la necesidad esa que veíamos de la guía, de la famosa guía, con la cual también, en colaboración también con Tecnalia y dirigiéndonos al Instituto Eduardo Torroja, con esto todo se ve cada vez más evidente, ¿no?, la necesidad de esa guía. Y bueno, sí que nos gustaría eso, que nos contases ¿cómo estamos a nivel nacional respecto a otros países? En Europa, ¿cómo está? Sabemos que otros países que construyen mucho más en madera industrializada ya tienen esas guías, no solo de acústica, de fuego, de... ¿Cuál podría ser un poco la línea de trabajo que ya lo estamos demandando y que nos tenemos todavía que poner mucho más, ¿no?, desde el sector? Bueno, pues tampoco sé tanto en lo que es en madera, soy tan experta, ¿vale? Pero sí que puedo decir que las exigencias en España no son las más elevadas, ni siquiera con el 52, que es lo que se está planteando. Vamos, esto con mucha prudencia, porque, como digo, muchas veces contamos cosas y al final, bueno, pues hay otras prioridades en el Ministerio de Vivienda. Entonces, ni siquiera con esos 52 somos los que tenemos más exigencia. Hay países que tienen exigencias mayores, por ejemplo Austria, que creo que están por los 55 decibelios. Hay países que tienen exigencias en bajas frecuencias, como por ejemplo en Suecia, que que miden desde 50, no sé si hasta 5.000 o 3.150, con lo cual, bueno, pues es mucho más exigente, porque, sobre todo para construcción en madera, porque es ahí donde hay una bajada de aislamiento grande. Para impactos sí que somos demasiado permisivos. Y de hecho, estos años, desde que el Código Técnico se aprobó hasta ahora, hemos hecho muchos ensayos en el Instituto Eduardo Torroja en obra normal, es obra convencional, no es de madera, y vemos que
que en la construcción española, la nueva construcción en general, las soluciones dan niveles de aislamiento a ruido de impactos bastante mejores que las que tenemos en la normativa, con sistemas que son muy, muy sencillos. Y sí que deciros que las exigencias no son para nada grandes. O sea, están en ruido aéreo en línea y en ruido de impactos muy por encima de la media europea. O sea, mucho más, más permisivos en cuanto al ruido que en la media europea. Y en cuanto a guías, pues la verdad es que tampoco podría decir si hay países que dan más guías, o sea, si sus administraciones dan más guías a los usuarios o no, porque lo que sí que puedo decir es que muchas normativas en otros países directamente dan la exigencia y se acabó. Tú te apañas. Y nosotros sí que a mí cuando empecé a trabajar en este trabajo, alguien me dijo, bueno, es que en España somos muy paternalistas y les tenemos que dar hasta cómo se cumple y todo eso. Entonces, bueno, pues sí que también, que en ese sentido tampoco conozco mucho si hay países donde se da mucha guía, pero hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en Gran Bretaña, y yo creo que, bueno, tú sabrás mejor, están los Robust Details. Es un esquema en el cual, bueno, pues tienen sus exigencias y lo que tienen es pues una serie de detalles que están por encima de sus exigencias, que si construyes como esos detalles te garantizas que el aislamiento es el que es. Y sí que es verdad que los tenemos siempre de referencia y a la hora de hacer la opción simplificada los teníamos ahí, y porque son muy claros, muy visuales y es verdad que son muy seguros porque son detalles, como dice, robustos. Llevan unas especificaciones muy detalladas y luego hay un seguimiento y una ejecución. Sí que esos detalles obligan a un seguimiento en obra y una ejecución, de tal manera que si el inspector ve que algo no se ha hecho conforme lo que dicen las especificaciones, puede parar la obra. ¿Vale? Esa es la experiencia que conozco más de guía. Y luego hay muchísima documentación de fabricantes ya. Yo creo que... Sí, yo creo que ahí los fabricantes a veces se adelantan, ¿no?, a esa parte más sectorial. A mí sí me parece curioso y sí me gustaría, bueno, la experiencia un poco de Eneco en el Reino Unido, pero es verdad que, bueno, nosotros tenemos varias experiencias también con franceses, en Aquitania, el FCBA, cosas que ha hecho también con esas guías. Y seguramente es verdad que seamos paternalistas. También hay otro conocimiento a nivel de sector, prescriptor, cliente, ¿no? Otra experiencia que igual aquí teníamos y la llegamos a perder. Es verdad que ahora estamos hablando de soluciones constructivas muy novedosas, Pero lo decía, yo creo que además es importante porque, y ahora voy a hablar desde otro punto de vista, no solo el de la acústica, nosotros también por hacer cierta pedagogía, y en aquella época nosotros estábamos en construir con madera, además se creó para eso, ¿no? Creamos una documentación y también fuimos los que, bueno, en una colaboración con los austriacos de ProHolz trajimos aquel prontuario que seguramente conocéis, pero claro, había una dificultad, que eso era un glosario de muchas soluciones constructivas, encuentros, de alguna forma una guía de cómo poder cumplir, ¿no? El problema está que vivimos al sur de Europa y no tiene absolutamente nada que ver ni lo que es la climatología, ni la cultura arquitectónica. Todas las instalaciones van vistas, aquí van ocultas. Entonces era muy difícil, no era ya tengo la guía, la he traído de aquí, de Centro Europa, Norte Europa, apliquémosla, o simplemente hacemos una traducción, ¿no?, del inglés o del alemán al castellano. Era mucho más complejo, ¿no? Entonces yo creo que hay, como muchas veces hemos traído ese conocimiento de Centro Europa, Norte Europa, la dificultad para poder adaptarla a la realidad nuestra, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también un poco... yo creo que eso es importante y por eso muchas veces ese glosario de Data Holz nos costaba que no era la Biblia, ¿no? Aunque al principio pensamos que podría haberla sido. Experiencias que quieras contar en Eneco Reino Unido, sobre todo nosotros vamos con una empresa que tiene una forma de hacer aquí las cosas a un mercado que es más exigente y que está muy acostumbrado a esa importación porque son eminentemente importadores. Eso es, exacto, y eso define mucho la situación, porque no hay ninguna empresa que haga CLT en Reino Unido, con lo cual para ellos las referencias son la misma que para nosotros, que son los grandes, pues KLH o Stora, los austriacos, la Universidad de Graz, el prontuario que comentas. Sí es cierto que ha sido una guía
no un código. Ha sido algo para indicarnos el camino, tanto a nosotros a la hora de asesorar, ese primer asesoramiento a un arquitecto que no conoce nada de CLT, pero tiene su idea de dejarlo expuesto o hacer, no sabe y quiere saber por dónde empezar. Entonces, no solo depende de los materiales y del clima, también depende de los propios productos, porque luego de lana de roca hay muchas variedades, muchos productos, y al final esto no es 1 más 1, esto es una ciencia más compleja, y solo cuando realmente lo mides en obras, cuando sabes si lo has hecho bien o no. Con lo cual, en Reino Unido, por una parte, sí lo tienen, hay mucha documentación ya te digo, de las primeras marcas que hacen un esfuerzo muy grande en educar a primer nivel, a un primer nivel, a arquitectos y a toda la comunidad de contratistas y también ingenieros. Y luego hay una cada vez más prominente comunidad de acústicos que tienen cada vez más experiencia en CLT, más conocimiento, y son ellos los que realmente, de la mano del arquitecto, los que especifican los productos y las estrategias acústicas que hay que aplicar en los proyectos. Esto siempre con un ojo en el presupuesto, porque dependiendo de el CLT, yo voy a hablar sobre todo de CLT porque es lo que más trabajábamos allí. El CLT, a la hora de dejarlo visto, tiene muchas implicaciones. Tiene la implicación del fuego, implicaciones no solo prácticas, sino en coste. Generalmente un coste añadido. La calidad visual, la propia arquitectura, el cómo son atados los elementos estructurales, luego la acústica, la humedad también, aunque eso es inherente, eso no depende de si se va a dejar expuesto. Y la acústica es muy importante también cuando se deja expuesto, y todo el mundo, prácticamente todos los arquitectos quieren dejar el CLT expuesto porque es bonito, porque inspira y porque hace sentirse bien, y hace un edificio que podría ser relativamente simple pues en algo especial. Ahora bien, y porque todavía no vemos clara que desde la parte vista operativa, práctica, la madera tiene todas esas funciones, ¿no? Entonces quieren otorgar además la parte visual, ¿no?, que la madera aporta, y nosotros lo vemos muchas veces también desde el punto de vista práctico, ¿no? Eso es, sí. Eso sí, es un arma de doble filo. Y la acústica, pues, si es una vivienda unifamiliar, como decías, que no tiene requerimientos muy exigentes, pero hay que hacerlo bien porque no quieres estar compartiendo, estar hablando por teléfono y que te oigan en la otra habitación, o quieres confort, pues les podemos asesorar, incluso proponer ciertos productos, siempre eximiéndonos de la responsabilidad, pero ya cuando es un proyecto con cierta importancia ya siempre aconsejamos. Somos capaces de aconsejar desde el punto de vista de guía unas primeras directrices, y luego acústicos profesionales ya con los que hemos trabajado. ¿Alguna pregunta? ¿Otra ronda? ¿Alguien se anima? Comenta lo de las bandas, cuando era visto, que me has Sí, comentado antes. sí, luego hay aspectos prácticos de, como he dicho, las bandas, la mayor parte de los productos que se incorporan en nuestra estructura, porque trasdosados no se incorporan, son externos y no los ejecutamos. Son bandas principalmente, y luego los angulares con amortiguación y productos menores, que por cierto son bastante caros. Y hay una particularidad: si os encontráis en esta situación con las bandas, las compribandas, es importante considerarlas donde el CLT vaya a quedar expuesto, sobre todo si es unión pared, forjado, parte inferior del forjado. Es importante considerar el grosor de esa banda y dónde se va a colocar respecto a la sección del panel, porque son materiales en colores vivos, colores muy llamativos, y lo que generalmente nosotros hacemos es, lo primero, hacer la banda más estrecha que el grosor de la hoja, y luego bien ponerla centrada o retranquearla para que quede una ¿cómo se dice? Una distancia entre el borde de la hoja y el borde de la
de la banda. Y esto puede ser algo obvio, pero si no se hace así, si se hace así, va a quedar como un gap a lo largo del perímetro de las uniones, que se puede aprovechar. Lo primero, no se ve la banda. Lo segundo, se puede aprovechar ahí a poner unos LEDs o unas lucecitas o algo que aporte. Y si no se hace así, nos ha pasado que no se ha tenido en cuenta y ha acabado. Bueno, pues la banda ha quedado vista, no se puede retirar ya y va a haber que pintarla o hacer algo, pero bueno, o añadir un remate de madera o algún tipo de solución que realmente va a estropear va a ser más caro y lo va a estropear visualmente. Es un detalle pequeño, pero bueno, creo que merece la pena comentarlo. Luego también en cuanto a algo que quería comentar es la acústica. Está bien el ejemplo que has puesto, que tenía un gran ventanal, y es importante también, es algo que no nos atañe, pero es algo importante a tener en cuenta, que no solo depende esa transmisión de la ventana, sino depende de cómo se ha ejecutado y cómo se ha instalado la ventana, sobre todo en el perímetro, que ahí es un punto muy débil de la carpintería y un punto donde el sonido, bueno, es como una vía abierta para que entre, y muchas veces, joder, pues he puesto las mejores ventanas del mercado, pero no se han puesto bien, y eso es muy importante. Sí, el remate, ¿no? También el acabado. Ahí también, sí. Bueno, los sistemas preindustrializados lo que te permiten también es el ajuste, que también sea mucho más que cuando íbamos ajustando ahí esas puertas y esas ventanas. Yo creo que los elementos, tal y como se cortan con el robot, esa mecanización que se hace sobre plano, yo creo que eso, en cuanto a la calidad final del producto solución constructiva, mejora bastante. Sí, muy, muy interesante. Sí, tenemos una pregunta, ya sabía yo que os ibais a animar alguna. Hola, pregunta casi es una reflexión. Yo vengo del mundo de la carpintería, pero también del mundo del sonido. Me gusta mucho la acústica, ¿no? Y también las soluciones acústicas, no tanto de aislamiento, sino de acondicionamiento, ¿no? Entonces, el ejemplo que suelo poner, un panel de CLT o incluso de un laminado, un contrachapado, son, para que entendamos un poquito, son la tapa armónica de un piano o de una guitarra. Ese es el entendimiento que tenemos que ver cuando nos encontramos y trabajamos con ese tipo de paneles. Algo que puede ser maravilloso si queremos que realmente suene no solamente la nota, sino todos los armónicos. En una construcción de CLT lo que tenemos que hacer efectivamente es no tener contacto con esa tapa armónica, que lo que va a hacer es amplificar. Los timples o las guitarritas chiquititas, los ukeleles, tienen una tapita chiquitina y producen agudos. Y los agudos mueren, por ejemplo, en las redes del Viroterm o de cualquier material, ¿no? Poroso. Los graves, o sea, los paneles de CLT, que son muy grandes, están preparados para difundir los graves. Entonces el problema es los graves. ¿Qué tenemos que hacer para que no transmitan graves? Que nada pueda tener contacto, porque un tacón de cuero en un CLT en medio, sobre todo en algunas zonas, depende de las frecuencias, es un amplificador brutal. Entonces, por eso las bandas, a veces pensamos que puede ser en fin, es tener claro eso, tener claro que tenemos que evitar tener contacto, evitar excitar a esa tapa para que genere esos graves. Y bueno, es básicamente eso. Entonces, cualquier pensamiento de técnico tiene que ir bien. Cuando vas a poner, me imagino, en los CLTs, hay que poner pues, siempre suelos postizos encima sobre espumas y todo eso. Ese es el concepto a la hora de verlo para poder comprenderlo, porque si no, hablamos de frecuencias y cosas extrañas, pero es sencillo. Es una tapa armónica de un piano y si tocamos así, hace boom, boom, ¿vale? Y es un poquito esa... Era un apoyo de reflexión. Muchas gracias, es que ricasco. ¿Alguien más se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, estamos ya en la última parte. Sí que me gustaría hacer una pregunta más. Teresa ya apuntaba un poco en las últimas diapositivas y siguientes pasos, ¿no? Un poco de cara al futuro. Yo creo que
hoy hemos contado muchas cosas, ¿no? Pero sí que yo creo que estamos y se está trabajando a diferentes niveles y por eso también se le integra desde a los centros tecnológicos, al CSIC, en este caso el Instituto Eduardo Torroja, la industria. Pero ¿cuál creéis, y eso sí que quiero, es una pregunta dirigida a los tres, cuál creéis que tendrían que ser los siguientes pasos? Algunos ya Teresa ya nos comentaba, pero bueno, un poco redundando en eso y también conociendo un poco desde el punto de vista de Marta y de Eneco, ¿cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar? Porque se ve que además es una temática que genera mucha necesidad de información, mucha atención, mucha formación. Y bueno, ahí nosotros también un poco como sector y organizados un poco, no solo a nivel Euskadi, sino a nivel nacional, ¿cuáles creéis desde vuestro punto de vista con vosotros, en colaboración, que tendrían que ser los siguientes pasos en los que tenemos que ir trabajando? Bueno, yo ya lo he comentado, lo que podemos hacer es apoyar de esta manera. Yo sé que una opción simplificada de madera ha sido muy demandada por el sector y somos muy conscientes, entonces, dado el interés que suscita la construcción en madera y que ahora mismo es una necesidad, puesto que cada vez se van a ir endureciendo las exigencias de sostenibilidad, pues eso es lo que podemos hacer desde la unidad de calidad de la construcción. Y por lo menos que la acústica, que no sea una barrera nunca. Porque se cumple, hemos visto que hay soluciones que cumplen y no son extraordinariamente complejas ni nada de eso. Vamos, el edificio que nos ha enseñado Marta es encima vivienda pública, me imagino con un presupuesto ajustado. Entonces, bueno, pues se puede cumplir perfectamente. Lo único que no hay ahora mismo ninguna guía en el código técnico. O sea que sí sería igual ahondar en esa necesidad de la guía y quitar los miedos es evidente, ¿no? Yo creo que, porque antes una pregunta que nos hacía gente también un poco desde arquitectos y más desde fuera del sector y arquitectas, lo hablábamos antes, ¿no? Me decían, que es una pregunta muy típica, por lo menos a nosotros nos hacían, ante una mayor exigencia normativa, pues yo los trasdosados y generalmente en Finlandia, Suecia, Alemania, tú ves mucha madera vista, ¿no? Es decir, eso de, claro, la exigencia de poder cumplir, pero claro, sin embargo, tiene una mayor exigencia a nivel... Todo eso yo creo que sí que hay que explicarlo mejor, hay que quitarle ese miedo y bueno, pues si podemos por medio de estas guías, aunque sea un poco paternalista, que yo también estoy de acuerdo que igual en otros países... Tiene sus pros y sus contras. Claro, no. Hay pros y contras. No, y que además es que, insisto, nunca nos vamos a poder comparar con Finlandia, Austria y ciertos países pues que realmente tienen un porcentaje ya de construcción y todo el sector tiene otro conocimiento y otra dimensión, ¿no? Y el propio industrial pues ya es otra, esto digo porque en vez de haber 2, 3 empresas pues tienen un montón, tienen 30, 40 y si en vez de tener no sé cuántos arquitectos expertos pues tienen no sé cuántos, quiero decir que es otro esto, pero claro, nosotros ya vemos que es una realidad, ¿no? Y lo hemos visto en Egurtec y estamos viendo también a nivel de los premios Egurtec, y estamos viendo a nivel de la apuesta un poco que hay a nivel nacional, sobre todo en Galicia, en Barcelona, Navarra, toda la apuesta que hay. Entonces, claro, que esto no sea un freno, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos desde el sector, que esto no sea un freno, ni el fuego, ni, ¿no? Que eso también vemos que cada vez está ya, el conocimiento va más y que los miedos también se van disipando. Pero tenemos que evitar eso, ¿no? Que esto nos frene. Y va más por ahí el tema, o sea que completamente de acuerdo. Marta. A ver, yo solo una puntualización que has dicho que, por ejemplo, ves mucha madera por Europa vista. Claro, ojo, vemos vista mucha madera, que también lo vemos a veces en España, ¿no? En edificios un poco singulares, que no tienes unos requisitos como tienes entre viviendas. Yo he visto edificios en Suecia, por ejemplo, que encima tienen requisitos en baja frecuencia y más elevados que nosotros. Yo en viviendas he visto, no ves la madera por dentro. No es. De hecho, es un problema a nivel internacional de los acústicos que trabajamos en temas de construcción con madera, que sale siempre. Y los propios suecos, que ahí fíjate que tienen son digamos, con esas exigencias que tienen, que además les hablaban de bajar todavía más las frecuencias y entonces decían, no sé cómo lo vamos a poder cumplir, ¿no? O sea, tienen esa limitación, siempre salía el tema de
cómo dejar la madera vista. En Francia hemos estado trabajando con el FCBA en proyectos que volvíamos a lo mismo y hemos intentado dejar la madera vista. Entonces, ojo con eso, que parece que vamos por ahí, vemos madera vista y dices, se puede, ¿no? Sí, ¿En qué sitio la estamos viendo? Sí, ¿no? o incluso hay trampas, ¿no? De poner postizos de madera. También, que sí. eso muchas veces nos lleva a engaño, que se ve la madera, pero ahí la madera simplemente es estética, ¿no? Esto hemos visto yo, en algunos por ejemplo, edificios. en un hotel que estuve en Suiza, que era modular 3D, claro, era todo madera vista. ¿Sabes? Era un hotel que haya trabajado en la empresa con la que yo estuve, claro, vi la solución constructiva y eran con los tricapa. No era CLT, parecía CLT, pero eran los tricapa, que en cuanto hablas aquí de tricapa decimos, oh Dios mío, qué caro, ¿no? Entonces, claro, sí, no es tan sencillo, pero bueno, esa era una puntualización. Porque es que, claro, lo que siempre nos viene con el tema de la madera vista y quiero también poner las expectativas en su sitio también. No, y lo comentaba porque a nosotros sí que nos comenta, ¿no? Y es verdad que hay edificios emblemáticos, Finlandia y eso que está a vista, pero que muchas veces hay esos trucos, ¿no? Yo lo decía porque sí que se nos ve diciendo, como diciendo, oye, encima nos dicen que son más exigentes, no entiendo, ¿no? Bueno, pues que quede claro eso. Iba más por ese lado, ¿eh? Poner un trasdosado que sea con madera, cosas de esas. Eso ¿no? es. Vale. Yo, a ver, un poco lo que se ha dicho, es verdad que es muy importante que haya guías. Sí que como somos, lo que decíamos antes, muy paternalistas, queremos que nos lo den todo bastante más carito y que la acústica pueda ser 1 más 1, 2 y no es. No es, lo sentimos mucho, pero no es 1 más 1, 2. Entonces, no es tan sencillo dejar cosas así. Entonces, la opción simplificada fue una ayuda que se hizo, que cuando vas a nivel internacional, pues flipan un poco de que en España tengamos pues softwares, incluso herramientas informáticas para ayudar a nivel público, que haya soluciones simplificadas. Es decir, estamos dando mucha ayuda. Entonces, al final, es importante que las propias empresas se impliquen en que, igual que yo ahora estoy acostumbrado a que cuando voy a poner una ventana, lo primero que dices es el industrial me dé cuánto aísla esa ventana, pues así con todo. Y en su momento se pusieron también las pilas. Y luego, no solo es eso, el que tengamos esos datos. Es importante que los industriales vayan dando datos, que pues se vea también cómo se comportan las juntas típicas, porque claro, los arquitectos llegáis y os inventáis muchas cosas nuevas, y ojo, luego dices, ¿esto cómo funciona? Pues no lo sé, porque entonces las típicas, que tengamos información, pero luego es muy importante también la formación, porque yo cada vez en los cursos que doy, en los másteres de acústica, de construcción con madera, el módulo de acústica, empiezo desde el decibelio. Y es gente que ha hecho proyectos de edificación tradicional, algunos de ellos, con lo cual, es decir, hay que tener por lo menos no digo que se conviertan en expertos en acústica, pero sí que es verdad que un poco de un mínimo conocimiento de formación para que sea más fácil el desarrollar y el diseñar incluso las soluciones, por lo menos esos primeros esbozos de la solución. Y con la formación y luego, pues lo que hemos dicho, cada vez que haya, cuantas más experiencias haya, pues más ejemplos tendremos y es otra solución más. No es que ahora tengamos que construir todo con madera, igual que tampoco tiene que ser todo, yo por lo menos es mi opinión, igual aquí no estoy diciendo cosas que no tenía que decir. No, desde el sector siempre hemos mantenido eso, Marta, quiero decir que nosotros no queremos ahora darle esto, lo que sí que queremos es incrementar el porcentaje, por lo menos ridículo, que tenemos en Euskadi. Claro, que exista la opción. Y luego también otra cosa importante, es decir, la combinación. Yo creo que el futuro está también en la combinación de distintos materiales. Es decir, podemos hacer un edificio de madera, sí, pero igual, pues por lo que sea, o es muy caro o no, o simplemente pues no me apetece porque quiero que haya unos acabados en otro sitio que intervienen muchos. A la hora de diseñar un edificio intervienen muchos aspectos estéticos y técnicos. Pero el utilizar distintos materiales, es decir, el trasdosado ya metes placa y yeso laminado. Y es casi inevitable. Los elementos antiimpacto, pues sí, puedes utilizar fibra de madera, pero igual te interesa utilizar otros materiales. Es decir, la combinación es buscar las opciones más adecuadas para cada proyecto. Y eso sí que nos ayuda a diseñar de mejor manera. Luego ya pues nos vienen todos lo que tenemos ahora de la huella de carbono y demás, que también hay que tenerlo en cuenta. Y la madera ahí tiene una cierta ventaja. Pero al final es también... No os frenéis porque hay muchas opciones de buscar soluciones, igual que les ha pasado a otros materiales. Es decir, en su momento el ladrillo, es decir, también decíamos, ¿por qué no ponemos en las paredes que se vea el ladrillo? Pues no, se trasdosa o se pone algo. Es así. Entonces, son opciones al final, que existan opciones. Y en ECO, siguientes pasos desde el punto de vista de la industria, sector, ¿cómo veis? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo viéndolo a largo plazo y si pudiera soñar... Yo soñaría con
esto claramente, dejando los intereses económicos aparte, soñaría con una estandarización de detalles a nivel europeo, donde tanto los fabricantes de CLT como los fabricantes de otros productos ponemos todo lo que podemos para hacer ensayos, y luego tanto todos estos ensayos como los datos que luego los acústicos recopilan en las obras acabadas, si todo esto fuéramos capaces de compilarlo en una base de datos y luego bien con inteligencia artificial o con mucho trabajo fuéramos capaces de acabar desarrollando una herramienta, un software, algo que fuera capaz de dar ese primero, y siempre insisto en el primer nivel o incluso en segundo nivel, que diera a los arquitectos, a los constructores, incluso a los promotores, herramientas para poder predecir qué pueden hacer, qué resultado va a tener y qué coste va a tener. Esto es mucho soñar, pero se puede llegar a hacer, y eso sería lo ideal. También insisto que también dejando los intereses económicos, porque habría gente pues que podría, tanto nosotros nos supondría mucho esfuerzo, y a los acústicos pues quizás os quitaría también trabajo, no lo sé. O al contrario, crecería. Se trata al final de que este material, y estamos hablando de CLT, pero la construcción en madera en general, que se convierta en un sistema mainstream, ¿no? Que ya no, la gente no tenga dudas, no haya preguntas, no haya miedos, y esto es una carrera muy larga, y sobre todo es a través de educar. Gran parte de nuestro esfuerzo comercial es educar, quitar miedos y asesorar, porque la gente no lo conoce. Y esto es ya mirando a muy largo plazo. Bueno, pero no es tanta locura. Hoy en la jornada técnica de digitalización que teníamos en la mañana han explicado un poco cuál ha sido la evolución de, por ejemplo, los 300 parámetros que ya tiene cada referencia catastral, cada trocito de monte de un propietario, ya lo que tiene y que se puede gestionar a través de un móvil. Claro, esto hace 40 años, que es cuando se empezó a hacer la primera digitalización de la fotogrametría forestal, es de locos. Esto, si le llegas a decir, no estamos diciendo, dígale a alguien de 1900, ¿sabes?, 50. No, esto es a alguien en el 84-85, si le dices que hoy en día con un móvil, que es un aparatito así, ya puede gestionar 300 parámetros, puedes saber qué tipo de suelo, especie, altura tiene la madera, árbol casi, eso es de locos. Pues lo que pedías tampoco es tan, ¿no?, descabellado. Entonces, sí, ya te digo, la inteligencia artificial es posible que ahorre todo el trabajo de generar la base de datos, de simplificar en trabajo y en plazos también, quién sabe. Lo que pasa que ahí hay, y eso también salió hoy a la mañana, hoy hay herramientas que te pueden hacer una composición de lo que tú necesitas y dártelo como solución, pero si no tienes un dato claro, de origen, contrastado, y ahí es donde dabas un poco en la clave, ¿no?, de si tuviéramos todos los países contrastados, tener algo que todo el mundo... Y yo creo que esa es muchas veces la dificultad, y eso es casi más nuestro que de herramientas de software, ¿no? Sí, ahí entraría el concepto Europa. A veces para algo somos Europa también, y hay mucho dinero, mucha financiación de la Unión Europea. Podría ser, sería el punto sobre el que rotaría todo el proyecto, pero bueno. Bueno, podemos soñar. Has dicho soñar, a nosotros nos encanta. Había una pregunta aquí, si podéis acercar por favor el micro. Hola, buenas tardes a todos. Si te presentas, por favor. Sí, soy Angelo Movisuto de CDM Stravitec. Somos fabricante de soluciones de aislamiento vibroacústico, y era más que una pregunta, un comentario en relación a lo que ha dicho la señora Marta Fuente, un poco todos, del miedo de construir de otros países europeos que son más avanzados que quizá que en la construcción en España, que sí que hay productos de varios tipos de materiales, que los arquitectos pueden utilizar, que la mejora esta del material igual de bandas acústicas sí que hay diferentes tipos. Lo único que quizá hay más que trabajar más junto, todo nosotros como fabricantes, los arquitectos y los promotores, los instaladores, para buscar la manera más correcta para realizar todos los detalles y mirar una serie de conjuntos de parámetros que no son solo el material en sí, porque al final, si un material es muy bueno pero el detalle no está estudiado bien o realizado mal in situ, al final el resultado total no va a ser lo esperado. Entonces es mejorar esto, el trabajo en conjunto de todos los actores
que estamos aquí. Completamente de acuerdo, y si os acordáis, las reuniones que tuvimos con UNE Madera, que también hay gente del Instituto Eduardo Torroja, cuando nos acercamos, ahí fue gente que hacía la solución constructiva, fue gente fabricantes de bandas, quiero decir que fuimos a todos los niveles, centros tecnológicos, porque yo creo que efectivamente tiene que ser una labor de conjunto y de trabajo, porque si no, seguramente no va a salir bien, ¿no? Completamente de acuerdo, y además el enfoque fue ese. Tenemos que seguir ahí trabajando, pero sí, de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Os aviso que vamos a acabar, entonces si queréis, esta es la última oportunidad ya. Estamos todos, yo creo que cansados, en 2 días intensos. Esta es la última jornada, se acaba el congreso. Bueno, de todas formas, que sepáis, otra vez me repito, tenemos la jornada técnica, no solo esta, sino las que hemos tenido entre ayer y hoy, están grabadas, las colgaremos en internet. Y bueno, la idea nuestra era traeros un poco una jornada específica de acústica. Trataremos también otras temáticas, volveremos también a la acústica desde diferentes puntos de vista. Y nada, pues que ha sido un placer, espero que os haya gustado, no solo esta jornada, sino pues todo lo que hemos hecho pues con todo el comité organizador de BEC, desde el gobierno vasco, COAM, ASI, y bueno, las jornadas técnicas que están organizadas desde Basquegur. También cualquier duda que luego os haya surgido al ver el vídeo, también sabéis que os podéis dirigir a nosotros para poder trasladar, si no, cualquier comentario, duda que tengáis también a los ponentes, ¿vale? Nada, eskerrik asko bertan izateagatik, eta bueno, hemen ja bukatzen dugu, eta espero dugu, bueno, hemendik 2 urtetara, bitartean bai beste gauza batzuk antolatuko ditugu gai antzerakotan edo berdinetan, eta bueno, eskerrak, eta hurrengoan ikusi arte, vale? Eskerrik asko. Perdonad, que quería agradecer a los ponentes y que quería un aplauso para ellos, porque yo voy muy rápido. Yo creo que ha sido una gozada el poder escucharles y de verdad, es que recasco, Eneco, Marta, Teresa, y nada, seguiremos trabajando. Ok, es que recasco.